Días, hermanos. Para mí es una alegría poder estar nuevamente aquí de pie. Bueno, y no solamente estar aquí, el que podamos estar congregados como iglesia esta mañana, este día domingo. Durante el culto los escuchaba cantar, y yo cantaba, por supuesto, también, junto con ustedes, y pensaba, me siento súper privilegiado de ser pastor de la Primera de Chillán. Profundamente privilegiado de poder estar aquí pastoreando esta iglesia y ver cómo Dios está obrando en ella, cómo Dios está derramando constantemente de su gracia en nuestras vidas, en lo particular, pero también en lo comunitario. Así que estoy muy contento, de verdad, profundamente gozoso de poder compartir la palabra del Señor esta mañana con ustedes. Hoy continuamos con el séptimo mensaje de nuestra serie que lleva por título, este mensaje en particular, edifíquense unos a otros. Para las personas que no han podido escuchar esta serie, estamos tratando una serie, unos a otros, nuevas relaciones en Cristo. Y hoy día es edifíquense unos a otros a partir de este texto bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que leímos recién. Ahora bien, para que podamos entender de manera mucho más precisa el porqué de esta declaración, edifíquense unos a otros, es importante que podamos entender el contexto en el que esta declaración se da. Primero que todo, es importante señalar que bueno, por lo general yo no estoy diciendo siempre, hermano, anoten lo que estoy diciendo, no, pero sí, si tienen papel y lápiz, sería bueno que en este momento anotasen lo que voy a decir, porque es importante tener en cuenta que esta primera epístola a los tesalonicenses es probablemente la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. La primera, en torno o entre los años 50 y 51 después de Cristo. Y sería por lo mismo el documento más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Ya? Fue escrito mucho antes que los evangelios. Y está dirigida a una comunidad, como le dice su nombre, en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, que había sido plantada por el apóstol Pablo solo un par de años antes de cuando él escribió, posiblemente entre los años 49 y 50, durante su segundo viaje misionero. Es decir, él planta esta comunidad en el 49-50 y casi inmediatamente después, 1 o 2 años después, él envía esta carta a la iglesia que él había plantado. Seguramente él tenía una preocupación particular por esta iglesia. Era la iglesia del Señor, es verdad, pero quizá como él fue el plantador sería un poco como su bebé, que quería cuidar, que quería proteger y estar instruyendo a través de esta carta. Pareciera que estaba formada, al menos en sus orígenes, esta iglesia, esta comunidad, por judíos que eran temerosos de Dios. Incluso el libro de Hechos, en el capítulo 17, vemos cuando Pablo predica en Tesalónica, y ahí vemos que se habla de estos judíos que temían al Señor. Y además, por último, es altamente posible que esta comunidad estuviera en tensión, en conflicto al mismo tiempo con la sinagoga y con la sociedad macedónica. Y es información que nos da la misma epístola, si nosotros leemos en detalle. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué escribió esta epístola? ¿Qué es lo que quería él abordar? ¿Qué quería tratar en esta carta? Para Pablo, el fin de los tiempos estaba muy cerca. Y por lo mismo, la segunda venida de Cristo era algo inminente, algo que podía ocurrir en cualquier momento, de un momento a otro. Por lo mismo, la iglesia que reúne a los escogidos de Dios debía estar preparada. No es que estamos así, vivimos como queremos y el Señor viene. No, para Pablo era importante que la iglesia estuviese preparada espiritualmente, pues una iglesia que está en constante proceso de santificación. Existe un biblista llamado Jürgen Becker que tiene un libro titulado Pablo, el apóstol de los paganos. Yo primero lo encontré en francés, pero después me di cuenta que existía en español una traducción de este libro, Pablo, el apóstol de los paganos, donde el mismo, este autor habla de esto mismo que vemos en la epístola a los tesalonicenses, de la comunidad de creyentes, la iglesia, ante el inminente regreso de Cristo. Y él lo plantea de la siguiente manera: en el corto lapso de tiempo antes del fin, la vida de la iglesia se encuentra bajo el cuidado santificante de Dios. Cada uno de sus miembros, los miembros de la iglesia, de la comunidad,
es llamado a responder a su vocación en este lapso de tiempo, antes del fin, viviendo en la santidad. Viviendo en la santidad. El objetivo del apóstol Pablo en toda esta sección, porque él dedica una sección de esta carta para hablar específicamente del fin, que va desde el capítulo 4, versículo 13 al 5, 11, esa parte específicamente para hablar del fin de los tiempos. En toda esta sección, el objetivo del apóstol Pablo no es, importante esto, no es proveer una descripción detallada o acabada sobre cómo será este acontecimiento. Esa no era la idea del apóstol Pablo, si uno lee y analiza el texto, sino que tiene más bien un propósito de exhortación respecto de cómo debe vivir en tanto la iglesia en esta espera. Ese es el sentido. No quiere decir, apóstol, bueno, el fin de los tiempos será así, así, así. No. ¿Cómo la iglesia debe vivir mientras está esperando el retorno de Cristo? Y ese punto es central. Históricamente, una gran parte de los evangélicos se ha esmerado en interpretar y sobreinterpretar, sobre todo eso, sobreinterpretar todos los pasajes bíblicos posibles que puedan decir algo sobre el fin de los tiempos. Incluso así nacen las sectas, los adventistas, testigos de Jehová, porque empiezan a sacar cálculos de las profecías, los números, si calzan con los años, entonces si empiezo a sumar, restar, me da finalmente este año la segunda venida de Cristo. Muchas de esas sectas dan un año después, estaba pensando los adventistas, dan un año, no llega a Cristo en ese año, entonces vuelven a sacar nuevamente el cálculo. Pasa con muchas iglesias que se enfocan en esto. El problema con esto es que estas interpretaciones deducen mucho más que aquello que los mismos textos dicen. Hace muchos años atrás pasaba con este tipo de debates que de repente se daban en medios pentecostales sobre si había un rapto. Yo no sé si ustedes, yo creo que sí, varios han escuchado hablar de esos debates, pero no sé si todos, si había un rapto o la gran tribulación, ¿cómo iba a ser la gran tribulación? ¿Quién sería el anticristo? Existe incluso una película donde el secretario general de la ONU era el anticristo. Pura ficción, pura ciencia ficción. Claro, surgieron hasta una serie de libros, me acuerdo, que se transformaron en películas dejados atrás. Que como ciencia ficción era entretenido, pero de bíblico en realidad no tenía nada. Hoy en día se dan esas discusiones entre amilenialismo, postmilenialismo, cuál sería la posición más bíblicamente sólida, para cuál existen más pasajes que puedan, que la sustenten. Son discusiones legítimas, son discusiones legítimas. Aquí no estoy diciendo, no, en realidad no importa. De verdad son legítimas, pero en la medida que no nos roben toda la energía, que no desvíen nuestra atención de otras verdades que son mucho más esenciales. Y con esto no estoy diciendo que esa área de la escatología no es esencial. Sí, es esencial, pero ciertos aspectos no son tan esenciales como para enfocarse todo el tiempo en lo mismo y darle, no. Sí, aquí en este texto bíblico y en esta epístola, el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje apocalíptico. Efectivamente, se está refiriendo a esta verdad del retorno de Jesús como algo cierto, seguro, y en lo cual hay que descansar con certeza. Sí, así es. Pero el sentido de la epístola no es dar detalles sobre cómo esto ocurrirá. No está ahí el foco, sino cómo los creyentes deben comprenderse a sí mismos en este mundo pasajero. El mismo apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Él lo dice de manera explícita. Es decir, respecto de cómo van a ocurrir los hechos, en qué orden, de qué manera, cuándo va a ocurrir, cuántos años van a pasar, no tienen necesidad que les escriba. ¿Cómo va a suceder? No es necesario que hablemos de eso. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo aquí es muy claro. Él es explícito en decir que no es algo que los creyentes necesiten saber. De hecho, después de hablar que el día del Señor, de su retorno, vendrá como ladrón en la noche, indica aquello que sí es prioritario, aquello que sí es primordial en este pasaje. En el versículo 6 afirma, por tanto, o como consecuencia de,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está el foco de este texto, de esta perícopa. Velemos y seamos sobrios. Es decir, frente al hecho de que Cristo volverá, no sabemos cuándo, esperemos de una manera que sea digna de su iglesia. En el capítulo anterior, Pablo anima sobre todo porque al parecer los miembros de la comunidad, y ese es el contexto en el que le envía la epístola, se estaban muriendo. Habían personas que de manera natural fallecían, no por algo específico, y morían sin ver el cumplimiento de la promesa del retorno de Jesús. Las personas que fallecían y al mismo tiempo los que quedaban vivos decían, ya, pero ¿qué está pasando? El Señor todavía no viene y las personas se están muriendo. Ese es el sentido, o aquello que busca responder el apóstol Pablo aquí. Y es por eso, como respuesta a esto, él busca animar a los creyentes de Tesalónica. En el capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muriendo, para que no os entristezcáis, porque claro, era algo que estaba probablemente angustiando a los creyentes que quedan vivos. ¿Qué iba a pasar con ellos si el Señor todavía no viene? Entonces, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí presenta la respuesta. Ahí él está animando. Tenemos que confiar en el Señor. Claro, nuestros hermanos murieron, pero resucitarán algún día con el Señor. Tenemos que confiar en la promesa que Jesús hizo. Aquí el apóstol Pablo los exhorta para que tengan ánimo frente a la promesa que aún no se cumple. Porque de hecho aún no llega el tiempo que así sea. En cambio, en el capítulo 5, que es el pasaje que estamos abordando ahora, no dice solamente no desfallezcan en esta espera, sino también sean sobrios. Claro, les anima, pero va más allá. Sean sobrios. Es decir, velen, esperen, y que sea de esta manera. Y sobre esto mismo, respecto de cómo esperar la venida del Señor, vemos al final de esta sección la declaración que se encuentra en el corazón de lo que estamos abordando esta mañana. El versículo 11 sostiene, dice, por lo cual, nuevamente, como consecuencia de todo lo que dijo antes, animaos unos a otros, y aquí el corazón, y edificaos en esta espera activa, edificaos unos a otros como lo hacéis. Esta edificación mutua se da en el contexto de esta espera activa. Ahora bien, ¿de qué se trata esta edificación? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando exhorta edifíquense unos a otros? Aquello que es traducido de esta manera. Y me parece que lo podemos entender mejor si primero recordamos que Pablo utiliza diferentes imágenes para referirse a la iglesia en sus epístolas. Habla de un cuerpo, habla de un templo, de un árbol, distintas formas literarias para hablar de una iglesia. Y una de estas es la comunidad de creyentes como el templo de Dios. Lo vemos en 1 Corintios 6. El apóstol Pablo habla en esos términos, el templo de Dios, en lo individual, pero también de forma comunitaria. Entonces, si somos un templo en el cual nos estamos edificando unos a otros, podemos decir que se trata de un edificio espiritual. Finalmente, es un edificio espiritual en construcción. Hace muchos años, cuando era niño, participé en unos estudios bíblicos sobre los dones espirituales. Sobre los dones espirituales, me acuerdo, en mi iglesia presbiteriana. Y recuerdo algo que me marcó mucho hasta el día de hoy, que escuché siendo niño. Uno generalmente cuando está en un estudio bíblico de adulto, siendo niño, es difícil que uno logre captar todo o retener la mayoría de las ideas, pero quizás de repente queda una frase, una idea, y a uno lo puede marcar.
Y hay algo que me marcó, que el estudio, la persona que estaba exponiendo planteaba que los dones espirituales que uno tiene, de los cuales el Señor nos ha provisto, no son para beneficio propio. Y eso me dejó así como, wow, interesante. No son para beneficio propio, sino para ponerlo al servicio y bendecir a los hermanos. Y ese es el sentido de un don espiritual, ponerlo al servicio de los demás. El hecho de que uno tiene, podríamos decir, algo, dado por Dios, un regalo, pero eso, que es el algo, es para usarlo por el bien de otra persona y no pensando solo en uno. Y así es recíproco, porque al mismo tiempo los dones espirituales de nuestros hermanos vendrán también en beneficio nuestro. Esta declaración, edifíquense unos a otros, me hace pensar en esto mismo que acabo de comentarles, que Dios nos provee de dones, capacidades y talentos que deben ser usados para bendecir y ayudar al crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. Como ven, esto consiste en ponerse a disposición para ministrar y servir a los demás, de tal manera que sean animados, fortalecidos, sostenidos. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que tenían que hacer mientras esperaban la venida del Señor. Es decir, no solo tenían que ser pacientes, sino que entre tanto que Él venía, debían trabajar en el crecimiento y fortalecimiento mutuo. No tenían que esperar de brazos cruzados a ver, el Señor en algún momento vendrá, ni lamentándose por la demora, porque parecía que ya se estaba transformando un poco en eso, como de lamentarse. Bueno, ¿por qué el Señor no viene todavía? Sino más bien siendo activos en el desarrollo de la comunidad como templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Siendo activos en esto, en buscar esta construcción, este desarrollo. Esperar, y no hablo solamente acá de los tesalonicenses, en general en nuestra vida concreta de todos los días, esperar muchas veces lleva a la pasividad y a la negatividad incluso. ¿Por qué tengo que esperar tanto? En realidad esto no va a resultar. Yo personalmente en mi vida he sido muy impaciente, y de hecho sigo siendo impaciente, pero solamente por la gracia de Dios creo que Dios ha ido trabajando eso en mi carácter. Sigo siendo impaciente, pero un poco menos que hace 5, 10, 15 años atrás. Entonces puede pasar eso, que de repente uno se queda pasivo esperando que las cosas ocurran, o quejándose, al no hacer nada y a frustrarse porque no ocurre aquello que debería pasar, aquello que está prometido o que por las circunstancias debería ocurrir. Aquí Pablo está diciendo que los tesalonicenses podían hacer mucho durante este tiempo. Podían hacer mucho. De hecho, el Señor podía llegar en cualquier momento. Así que debían velar, ser sobrios, animarse, edificarse. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, aprovechen cada segundo antes de la venida, aprovechen cada segundo para crecer espiritualmente. No solamente se queden de brazos cruzados sabiendo que el Señor viene y que se va a consumar su reino. No, aprovechen este tiempo. Y esto tiene mucha relación con la predicación sobre la necesidad de exhortarse unos a otros. Aquí es Pablo que está exhortando, animando amorosamente, aunque no para cambiar la actitud de las personas, porque de hecho él dice, así como lo hacéis, edifíquense unos a otros, así como lo hacéis, termina el versículo 11. No se trata de que ellos tenían que comenzar ahora a edificarse mutuamente, sino continuar haciendo lo que ya practicaban, quizás con errores, con torpezas, quejándose al mismo tiempo, estando un poco desanimados, pero sí ya lo hacían de cierta manera. Que el desánimo de ver a los hermanos morir y no ver el cumplimiento de la promesa de la venida del Señor no los llevase a la quietud y a desmoronarse, sino que continuaran cultivando la vida comunitaria.
Y lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo en este texto de Primera de Tesalonicenses 5, lo vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento, incluso en el ministerio de Jesús, sobre la necesidad de velar mientras se espera su regreso, el establecimiento definitivo del reino de Dios. Por lo mismo, lo que está planteando aquí el apóstol no es algo nuevo, ya que Cristo mismo lo había enseñado y exhortado. Ahora bien, ¿de qué manera? ¿De qué manera esta exhortación de Pablo a los tesalonicenses puede ser pertinente hoy? A mí eso me gusta. Así como exponer el texto, sí está bien. Pero si creemos que este texto bíblico es la palabra de Dios, que habla en todos los tiempos, entonces también nos habla a nosotros aquí, en nuestro contexto, en nuestro medio. Entonces, ¿de qué manera este texto bíblico, esta palabra del Señor puede ser pertinente hoy para nosotros en la primera de Chillán? Porque vemos un sentido comunitario, aquí se dirige una iglesia. Entonces, no se está hablando de lo personal, pero yo pienso sobre todo aquí como primera de Chillán. Al menos yo pienso en lo siguiente. Ya han pasado casi 2000 años de la resurrección de Cristo y aún no ha regresado. Eso es evidente. Eso es evidente. Imagínense, Pablo le escribe a una iglesia que estaba decaída porque habían pasado 20 años. Estaban desanimados porque habían pasado 20 años de la resurrección y aún no habían señales de una pronta venida. Y en nuestro caso han pasado 2000. 2000. Estamos hablando de un periodo en la historia de la iglesia, el periodo que hemos vivido nosotros, que ha ocurrido de todo en la iglesia cristiana, con altos y bajos, momentos de luces y sombras, periodos de arrepentimiento donde la iglesia se ha vuelto al Señor. Por ejemplo, la Reforma, donde la iglesia ha reconocido que debía volverse al Señor, volver a la Escritura. Y periodos de decadencia, efectivamente periodos de decadencia espiritual y teológica. Y aún no se ha cumplido la promesa del regreso de Cristo. Este panorama podría parecer quizás digo, agobiante, con angustia, desear, con angustia que el Señor venga pronto. Señor, ¿por qué todavía pasa tanto tiempo? Ven luego, Señor. O que las iglesias, frente a este panorama, esta situación, que las iglesias vayan perdiendo conciencia de la razón por la cual existen y terminen solamente velando, quizás ni siquiera velando por esta espera. Terminen convirtiéndose en instituciones que velan, pero por la supervivencia de la institución. El hecho de que tenemos una estructura, que hay pastores que de repente cumplen la función de funcionarios, ministerios que le dan vida a la organización, propiedades que deben ser, lo vimos ayer, propiedades que deben ser administradas, bienes raíces. Y así la iglesia termina siendo una organización más entre muchas que trabaja por su supervivencia. Ese es el riesgo de caer en eso. Cuán importante, hermanos, cuán importante es que tengamos la mirada puesta en Cristo y en su venida. Más allá de la supervivencia de la institución, en Cristo y su venida. Que estemos constantemente meditando en que esa es la razón por la cual existimos como iglesia. Que no perdamos el foco de la razón de nuestra esperanza. Y que vivamos firmes en esa convicción. Y con esa convicción que el Señor volverá. Sí, han pasado 1000 años, pero el Señor lo prometió y el Señor volverá. Entre nosotros, en nuestras familias, con nuestros amigos, en el trabajo, muchas veces se promete algo y finalmente no se cumple. Eso yo creo que todos hemos sido testigos de eso. Nos han prometido cosas y nosotros hemos prometido en algún momento de la vida y no se ha cumplido. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él va a cumplir. El Señor volverá y nuestra iglesia debe velar hasta su retorno. ¿Y cómo tenemos que vivir esta espera? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tal como lo dice el apóstol Pablo aquí.
Aquí no hay no estamos descubriendo la rueda, hermanos, tal como lo dice el apóstol Pablo, edificándonos unos a otros, es decir, trabajando en el crecimiento y fortalecimiento mutuo. Nosotros aquí somos el templo de Dios, un edificio, como decía, un edificio espiritual en construcción. Y estamos llamados por el Señor, a aportar para el desarrollo de este edificio. Hermanos, ya se lo he dicho en otras oportunidades. Yo sé que lo saben, pero tengo que seguir insistiendo. Es un buen ejercicio pedagógico, la reiteración. Ser iglesia es mucho más que encontrarnos aquí en este espacio físico. Es mucho más que eso. Es mucho más que comerse un choripán juntos y escuchar un estudio bíblico. Va más allá el ser iglesia. Es vivir en relación de apoyo. Esta relación apoyándose, exhortándose y fortaleciéndose unos a otros. Implica comprometerse espiritual y emocionalmente con otras personas. No solamente enseñar, comprometerse emocionalmente también. Cuando dije lo del choripán está bien por si acaso. No estoy diciendo que esté mal. Está bien hacer todo eso. Está bien. Pero hay que ir más allá. Eso quería decir. Hay que ir mucho más allá. ¿Cierto, hermano? No quedarse ahí solamente en el pan y en el choripán, sino que cultivar la vida comunitaria. Se trata, como decía, de apoyarse y sostenerse mutuamente. Poner los dones que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos da estos dones espirituales. No es porque, yo nací con un talento. No, el Señor nos dio los dones espirituales. Y ponerlos al servicio de otras personas para crecer juntos. Esa es la idea. Como decíamos la semana pasada, espérense uno a otro. Crezcamos juntos. No es como, aquí yo me salvo solo. No, crezcamos como comunidad. Y yo sé que esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Aquí no les estoy dando como lecciones morales, hagan esto. No, somos, me incluyo. Esto es lo que el Señor nos exige. Y es muy difícil, pero tremendamente necesario. Si se trata de nosotros, probablemente no podamos. Nosotros haciendo esfuerzos con nuestros medios, con nuestras herramientas para cultivar la vida comunitaria, para edificarnos unos a otros, no vamos a poder. Necesitamos que el Señor obre en nosotros con el poder de su Espíritu, porque no podemos de otra forma. Ser imposible. Necesitamos el Espíritu del Señor obrando en nosotros. Que Él sea sosteniéndonos y guiándonos para que podamos desarrollar una capacidad de empatía y de cercanía espiritual con nuestros hermanos en la fe, particularmente con aquellos que son parte de nuestra misma comunidad. Claro, tenemos que desarrollar esta amistad, esta relación con hermanos de otra iglesia, sí, pero pensemos también aquí, desarrollémosla aquí. Que no entendamos esta idea de templo de Dios solo como un concepto teológico, como la doctrina. Esta es la doctrina de la iglesia presbiteriana. Sí, es verdad, pero que podamos reflexionar, guiados por el Señor, respecto de cómo podemos vivir asumiendo y gozándonos en esta realidad, ser templo de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar de manera concreta en nuestra vida? Que el Señor nos muestre de qué manera, porque son múltiples maneras, de muchas formas, podemos edificarnos unos a otros. Y que este discernimiento, esta comprensión dada por el Señor, que es dada por nuestro Padre Celestial, nos mueva a vivir de esta forma. Y ahora que están llegando los niños, les invito a que oremos. Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque vemos tu Espíritu Santo obrando, vemos cómo tu gracia está siendo constantemente derramada en nuestras vidas. Padre Santo, te pedimos que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros, que podamos seguir avanzando en este proceso de santificación, que no nos quedemos en las palabras, Señor, que realmente avancemos en este proceso, que realmente podamos ser perfeccionados por ti. ¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo? Ser llenos de tu Espíritu, Padre. Pero confiamos, Señor, que tú
terminarás esta obra que comenzaste en nosotros. Señor, muéstranos también las múltiples maneras según las cuales podemos edificarnos unos a otros, Señor. No existe una sola forma, existen muchas. Danos este discernimiento, Padre, que viene de ti, para saber cómo trabajar por el desarrollo, la construcción de este templo que es tuyo, Padre. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les invito, hermano, a que